humildad en el servicio a Dios. Quiero ir directamente a la palabra de Dios para después dar el concepto de humildad según la Biblia. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 3, versículo 12. Colosenses 3:12 en Reina Valera 60. Colosenses 3:12 en Reina Valera 60. Dice la palabra del Señor: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, y yo subrayé lo que sigue, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros. ¿Será que a veces nos portamos difíciles de soportar? ¿Qué cree usted? ¿Verdad que sí? Que Dios fortalezca a los que están alrededor de nosotros, ¿verdad? Soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, vestidos de humildad. La palabra humildad bíblicamente se define en este versículo. Es una palabra griega muy difícil que la verdad no la quise ni anotar porque se me hace difícil de pronunciar, pero quiere decir la ausencia de ego. Es el desarrollo de una actitud de mansedumbre. Literalmente significa humildad desde la mente, desde aquí. Porque usted puede ver una persona con actitud humilde, pero por fuera. Pero esta palabra del griego es literalmente humildad desde adentro. Entonces vemos que la humildad bíblica es una actitud del corazón, no solamente una conducta externa. En el servicio a Dios es un requisito indispensable la humildad, porque vamos a tratar con diversos tipos de personas. Personas van a tratar con nosotros en diferentes facetas de nuestra vida. A veces vamos a estar tristes, a veces vamos a estar muy contentos, a veces vamos a estar molestos. Híjole, mano, y va a ser difícil. ¿Con cuántas palabras podemos identificar lo contrario a humildad? ¿Quién me ayuda? Lo contrario a humildad. Soberbia. Otra, hay varias. Arrogancia. Muy bien. Otra, porque yo traigo varias. Orgullo. Altivez. No, hombre, ustedes ya son bien teólogos. Ya me hacen bien fácil la prédica. La palabra orgullo tiene varios sinónimos. Altanero. Altanero es alguien que se cree estar por encima, alto, por eso quiere decir altanero. Se cree estar muy por encima, muy por alta posición de otras personas y cree que por estar encima de los demás tiene el derecho de actuar con menosprecio hacia los demás. Un puesto de trabajo, un puesto económico, un puesto político, un puesto eclesiástico. Y cree que por eso tiene el derecho de pisotear a los demás. Eso es un altanero. Híjole, qué feo. Trabajar en un lugar con un patrón o con un compañero, altanero. Otra palabra muy similar es altivo. Y también es alguien que se cree estar en un alto puesto, pero este altivo va más enfocado a aquel que tiene una posición económica o de gobierno, una posición laboral, que es muy similar al otro, al anterior. Así que son muchas las definiciones comparativas como arrogante, soberbio, jactancioso, otros sinónimos de orgullo. En vocablo mexicano podemos hablar de engreído, igualado, presumido, prepotente y cuántas comparaciones más. Vamos a seguir a la Biblia para abundar más al respecto y para ver algunos ejemplos que se suscitaron desde tiempos antiguos. Pedro el apóstol en su primera carta escribe en el capítulo 5 verso 1. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, primera de Pedro capítulo 5 verso 1. Aquí Pedro habla tanto a los servidores líderes como un pastor,
como un encargado de alabanza, un encargado de niños, de ujieres, de mujeres, de varones. Y habla a los que están al servicio de él también. Dice en 1 de Pedro 5:1: y ahora una palabra para ustedes los ancianos en las iglesias. Y aquí la palabra anciano es tanto como un liderazgo como una persona adulta. Y ahora una palabra para ustedes los ancianos en las iglesias. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. También soy servidor de Dios, en otras palabras. Y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano, igual que ustedes, les ruego. Como servidor de Dios, igual que ustedes, les ruego. ¿Qué ruega? Verso 2. Cuiden el rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. Verso 3. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así cuando venga el gran pastor recibirán una corona de gloria y honor eternos. En el siguiente versículo, el consejo es para los que son compañeros de trabajo de un líder. Ahí va. Del mismo modo, ustedes, hombres más jóvenes o compañeros de trabajo, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Y todos sírvanse, porque esta es la enseñanza de servicio, y todos sírvanse unos a otros. Vea cómo dice aquí. ¿Cómo? ¿Cómo dice ahí? ¿Con qué? Con humildad. Con humildad. ¿Por qué dice al final del versículo 5? Porque Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Sírvanse con humildad. En la Biblia, amados hermanos, se registra el primer ejemplo que se dio de altivez. Sucedió en el cielo. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Se acuerdan que las palabras que antes no se llamaba Satanás? Satanás quiere decir adversario, enemigo. Antes se llamaba Luzbel o lucero de la mañana. Así se llamaba el diablo antes. Ahora se llama Satanás, que quiere decir adversario, o diablo, que quiere decir enemigo. Pero antes el Luzbel o ese ángel hermoso, dice en Isaías 14:12, solo por mencionar, hasta el 15, dijo: subiré a lo alto y seré semejante. Subiré a lo alto y seré semejante al Altísimo. Quiso ser semejante, quiso buscar semejanza a Dios. Altivo, altivez. ¿Qué quiso decir en pocas palabras? Ya no quiero ser súbdito, no quiero ser subyugado, quiero ser igual, no quiero ser menos, igual. Bueno, en estos días, preparándome para el estudio, leí un escrito que decía: no hay nadie tan vacío como aquellos que están llenos de sí mismos. Qué feo. No hay nadie tan vacío como el que está lleno de sí mismo. El yo. En el servicio a Dios, amados hermanos, no debemos de ser narcisistas. Narcisista es una historia, es un mito, una leyenda de un hombre que se enamoró de sí mismo y se miraba el reflejo en el agua y se contemplaba esta historia, esta de la mitología, creo que es la mitología griega, y que se enamoró de sí mismo y queriéndose, porque no había espejo, queriéndose acariciar él mismo en el agua. La historia dice que se cae al agua y se ahoga. O sea, hay una consecuencia. El narcisismo habla de eso. Eso quiere decir narcisista, alguien que se autoexalta, uno solo. En el servicio a Dios no debe de existir el narcisismo, no debe de existir el menosprecio hacia los demás. Se dice que era guapo, bien parecido a este hombre, según la historia,
y mujeres querían tener una relación con él, pero él no quería porque decía, son menos, no me merecen, nadie me merece. Qué feo, ¿verdad? Ese tipo de personas narcisistas. La Biblia habla mucho al respecto. En Proverbios capítulo 30, versículo 13, yo lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Proverbios capítulo 30, versículo 13. Fíjese que nosotros conocimos de una congregación cristiana que los servidores, aquí en la República Mexicana, y nosotros conocimos al pastor de primera mano, los servidores tenían que tomar antidepresivos y calmantes antes de llegar a la congregación. De la manera tan déspota como trataba. Y nosotros decíamos, ¿y por qué están ahí? Váyanse de ahí. Hombre, pastor, si supieras, santo mi Señor. Proverbios 30:13, palabra de Dios para todos, dice: hay quienes se creen mejores que los demás y los miran con desprecio. Hay quienes se creen así. Sin duda alguna usted conoce a alguien así. Sin duda alguna usted conoce o trató con alguien desde la escuela, desde la primaria, en algún trabajo, alguien arrogante, altivo, altanero. En el ministerio también se da. También se da. ¿Se acuerdan de Diótrefes? En las cartas de Juan, que quería tener el primer lugar en todo y que no quería que nadie le dijera nada. Cuando yo vaya, decía Juan, lo voy a reprender duramente. Proverbios 25:27. Les menciono algunas citas bíblicas porque traigo bastante Biblia. Proverbios 25:27. En la Nueva Traducción Viviente, lo voy a leer en esta traducción. En la Nueva Traducción Viviente, mire cómo dice: no es bueno comer mucha miel. ¿Por qué no es bueno comer mucha azúcar, hermanos? Vamos a apelar a la lógica de algunos de los que estamos aquí. ¿Por qué no es bueno llenarse de azúcar, de glucosa? ¿Por qué? ¿Qué enfermedades se pueden desprender de ahí? Diabetes. Y la diabetes, pregunto, ¿trae como consecuencias otras enfermedades, sí o no? Sí. Bueno, mire cómo el proverbista compara el daño. Mire, voy a terminar de leer el versículo. No es bueno comer mucha miel ni buscar honores para uno mismo. Así como te daña la miel y del diabetes y ese tipo de enfermedades de la glucosa alta, se desprenden otro tipo de enfermedades, la resistencia a la insulina, se te daña el hígado, se te daña el páncreas, y de ahí viene el cáncer. Y de ahí viene la insuficiencia renal y los problemas en los hombres de la próstata, y viene el cáncer en diferentes maneras. El origen es eso. Muchos de los orígenes es el alto consumo de glucosa. La Biblia dice, así como no es bueno llenarse de miel, tampoco es bueno buscar honores para uno mismo. Tampoco es bueno autocalificarnos. No es bueno. La Biblia lo dice que no es bueno hacer eso. El tema de servir a Dios con humildad es de suma importancia. Y este tema de la humildad en el servicio a Dios es tan abundante en la palabra del Señor que podemos encontrar un sinnúmero de citas bíblicas de las cuales podemos aprender. Amados hermanos, todos somos llamados a servir a Dios. Nadie fue llamado a estar sentado. Yo les hablaba del molde de la silla en el estudio pasado, ¿se acuerdan? Que ya llegas y te acomodas y ya está tu moldecito ahí en la silla. Nadie fue llamado para estar eternamente en la silla, nadie. Todos fuimos llamados para, en su tiempo, levantarnos al servicio al Señor. Pero es esencial servir con humildad, aprenderlo. Mire, hermano, ¿cree usted que haya personas que desde el momento que se les delega una autoridad cambian de su conducta? ¿Cree que haya personas que sí? ¿Conoce usted personas en su trabajo que lo nombraron gerente y ya cambió de conducta? Dale un uniforme al vecino que era bien a todo dar. Dale un uniforme de policía municipal y un arma. Y vas a mirar la conducta. Arrogante, prepotente. No te hablan igual algunos, no voy a generalizar que todos, pero no te hablan igual cuando traen el uniforme y la pistola que cuando traen
el uniforme civil. No todos, no voy a generalizar, pero en su mayoría sí. No te hablan igual. Hay prepotencia. Quiero decirles que lamentablemente en la obra de Dios también pasa. Por eso en 1 Timoteo capítulo 3 dice, lo menciono nada más, dice, procura que no sea un neófito para que no caiga en la trampa del diablo. ¿Cuál fue la trampa del diablo? La altivez. En 1 Timoteo 3:6, procura que no sea un neófito para que no caiga en el lazo del diablo, para que no caiga en eso. Un neófito quiere decir nuevo. La palabra neófito es una palabra doble compuesta. Neo, nuevo, fito, semilla. Neófito, nuevo, nacido en el griego. Un nuevo cristiano. Procura no darle un puesto luego, porque puede tener la tendencia a vanagloriarse. Bueno, en Romanos 12, versículo 3, en la Nueva Traducción Viviente, mire cómo se lee. A mí me encanta la Biblia porque es tan amplia en todos los temas que podemos aprender de ello, de cualquier tema. Y el tema de la humildad en el servicio a Dios es esencial, esencial. Romanos 12, versículo 3, en la Nueva Traducción Viviente, mire cómo dice, basado en el privilegio, Pablo escribe esto, dice, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente, que ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Nadie se crea mejor de lo que realmente es. Luego dice, sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Sean realistas. Aquí está Juan Charrasqueado y aquí está Pancho Pistolas. Ambos son cristianos, se convirtieron a Cristo. Y si se les pregunta a los dos, a ver, Juan Charrascas, entre tú y Pancho Pistolas, ¿quién es más espiritual? Juan Charrascas va a decir, pues yo. Ese Pancho Pistolas es de lo peor. Y Pancho Pistolas va a decir, ¿estás loco, Juan Charrascas? ¿Qué no me ves? Yo soy el más espiritual. Por eso dice aquí, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Nadie. En los matrimonios. Simplemente en los matrimonios. Si se le preguntara entre cónyuges, a ver, señora, entre usted, debemos de ser cuidadosos al autoevaluarnos nosotros, porque lo más probable es que al autoevaluarnos nos vamos a calificar con un 10 o un 100, pues. Ya ve que se evalúa con 10 o con 100. Del 1 al 10, Pastor Gonzalo, ¿qué tan espiritual eres? Hombre, ¿que no me ves que yo bajo de la montaña del monte Sinaí, brilloso mi rostro? ¿Qué tan espiritual eres? ¿Qué tan, dice Pablo, sean cuidadosos al autoevaluarse? Y dice el versículo 4, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. ¿Qué quiere decir eso? La humildad es la capacidad que nos permite reconocer nuestras limitaciones y nos permite reconocer las virtudes de otros. Voy a volver a leer esto porque esto está bueno. La humildad es la capacidad que nos permite reconocer nuestras limitaciones y nos permite reconocer las virtudes de otros. Pablo pone la comparación de los miembros del cuerpo. Así como en un cuerpo hay muchos miembros, pues se tiene que reconocer que se necesita el uno al otro. La humildad, escúcheme bien, nos lleva a reconocer que otros pueden desarrollar mucho mejor algunas actividades que a nosotros no se nos dan. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿No? Entonces les falta humildad. La humildad nos lleva a reconocer que otros pueden desarrollar mucho mejor algunas actividades que a nosotros no se nos dan. Por ejemplo, cantar.
Debemos reconocer que a otros se les da y a mí no. Yo reconozco. Al hermano tiene esa gracia, se le da. Yo canto con gozo y con alegría. Yo canto para mí y para el Señor. Una vez escuchábamos a unas personas que decían: ay, hermana, cantas bien feo, hermana. Procura cantar más despacito. Cantas re feo. Y la hermana dijo: pues yo canto para Dios. Sí, pero yo también te oigo. Le dijo otra persona, ¿no? Perdón. Bueno, un servidor humilde entonces reconoce que necesita a otros servidores para ofrecer un mejor servicio a Dios. ¿Entendemos esa parte? Un servidor humilde reconoce que necesita a otros servidores para ofrecer un mejor servicio a Dios. No somos todólogos. La humildad nos hace reconocer que no lo sabemos todo. Y va a haber ocasiones que tenemos que preguntar, porque no lo sé. ¿Cuántas veces me han hecho preguntas? Pastor, ¿y esto? No, hermano, el hecho de que sea pastor no quiere decir que me sé toda la Biblia. No, hermano, no lo sé. Necesito investigar. Una vez una ovejita me pidió un consejo y oye, le digo, ese asunto jamás en la vida me imaginé que alguien me pidiera un consejo de eso. No sé qué decirte. Pero eres el pastor, me decía. No sé qué decirte. Y luego pues a llamar por teléfono. Ayúdeme, pastor. Me preguntaron esto y no sé qué decir. Ahora ahí le va. La humildad nos lleva a tener los pies puestos en la tierra. Cuando tú tienes la respuesta y ante ti parece fácil, pero para el otro es difícil, la humildad nos lleva a mantener una postura de seriedad. No decir, qué menso, no sabe, tan fácil. No, porque tampoco tú lo sabías en un tiempo y lo aprendiste. Es por eso que la humildad es un punto esencial en el servicio a Dios. La humildad nos lleva a reconocer cuando nos equivocamos. La humildad nos lleva a pedir perdón. Una persona que batalla en pedir perdón, vuelvo a los matrimonios. Una persona que en el matrimonio batalla para pedir perdón. Es que yo tengo mi manera de pedir perdón. ¿Cómo? Ya cuando me acerco y te abrazo, o cuando yo preparo 2 cafés, que uno es para ti y otro es para mí, ya es mi manera de pedir perdón. Bueno, en parte está bien, pero la Escritura dice en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8 y versículo 9, dice: si confesamos nuestras ofensas con detalle, y esa confesión es horizontal y vertical, así y así. Si confesamos tal cual. Oye, amor, ayer que te dije que se te saltaban las pellas en el vestidito que te pusiste, lo hice con dolo, lo hice porque yo sé que yo sé que no te gusta, por eso lo hice. Pero sabes, perdóname. Si la señora se dio cuenta que lo hizo así, le dice: oye, yo sé que lo estás haciendo así, también te conozco, discúlpate. Si alguien batalla en pedir perdón, le falta humildad. Pedir perdón no es algo muy fácil, ¿eh? No es muy fácil. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta que se equivocó. ¿Cuántos matrimonios, amados hermanos, están en lamentables condiciones porque en uno o en ambos hay más orgullo que humildad? ¿Cuántas relaciones de trabajo, relaciones familiares, relaciones de servidores de Dios están dañadas porque en uno o en ambos hay más orgullo que humildad? Es lamentable. El orgullo
O la persona orgullosa tiene el distintivo de creerse independiente y que no necesita de nadie más. Ese es un distintivo del orgulloso. Por eso es que es muy lamentable la autoevaluación desde un orgulloso, porque jamás se va a poner una tacha. Siempre los equivocados son los otros. Siempre que cometió el error fue el otro. No, mijita, la volviste a regar. Oye, viejo, ¿y qué tú? A ver, señor perfecto, a ver, dígame usted, señor perfecto, que nunca se equivoca. O viceversa. Amor, ¿te volviste a equivocar? No, estás loco tú. A ver, señora perfecta. Y utilizamos ese vocabulario que en vez de arreglar las cosas nos dañamos más. La señora perfecta. Busca perfección en el Google y va a aparecer tu cara. Bueno, el orgulloso siempre se va a autoevaluar correcto. Y todo aquel que no piense como él es incompetente, es inadecuado. En la obra de Dios es igual. Pasan personas así. Pasan. Yo recuerdo las primeras veces que empecé a predicar. Yo vengo de una doctrina que me quitaba el saco y les pegaba a todos y los tumbaba. No, yo recuerdo cuando hice la primera oración así y algunos hermanos cayeron. Y algunos pudieron haber caído por la presencia de Dios. Pero ¿qué cree? Me llevé la gloria. Y me bajé y dije, ¡ay, qué poderoso ando esta tarde! Y gracias a Dios que no faltó quien me dijera, oye, y me contó la historia del burro. Aquel burrito que llegó al establo y que llegó con su mamá. Mamá, ¿qué crees? Entrando a Jerusalén, toda la gente ponía palmas en el camino y gritaban, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y me gritaban y me aplaudían. Y más animalitos estaban en el establo y le gritaban, burro, los aplausos no eran para ti, eran para el que venía montado en ti. Los aplausos eran para el que estaba sobre ti. Así a algunos servidores de Dios se les tiene que decir, lo voy a decir, burro, los aplausos no son para ti, son para el que está sobre ti. Y a veces, pues, ¿qué creen? Yo tomé la postura del burrito ese hace años y no faltó quien me contara la historia del burrito y yo decía, pues lo dice por mí, decía yo. Pues sí, era por mí. El orgulloso no deja margen al error. El humilde siempre dice, puedo estar equivocado, pero lo dice de buena postura. Segunda a los Corintios capítulo 10, verso 18. Leo en Nueva Traducción Viviente. Segunda a los Corintios capítulo 10, verso 18. Nueva Traducción Viviente, dice, mire qué bonito este versículo, dice, cuando la gente se alaba a sí misma, ese elogio no sirve de mucho. Lo importante es que los elogios provengan del Señor, que sea Dios. Entonces no debemos autoexaltarnos en nuestro servicio. ¿Ya se fijaron qué bien canto? ¿Ya se fijaron qué bien toco? ¿Ya se fijaron qué bien predico? Ahora sí va a estar buena la predicación. ¿Por qué? Porque voy a predicar. Una vez vino un hombre aquí un miércoles y al terminar el culto me dijo, te hacen falta predicaciones buenas, nutridas y excelentes. Bueno, le dije, con el favor de Dios algún día llegaré a ese punto. No, es que ya las tienes delante de ti. ¿En serio? ¿Cómo? Déjame predicar el otro miércoles y verás lo que va a ser una buena predicación, me dijo. Uy, dije yo. Ve nomás este cuate. No, le digo, menos con esa actitud, hermano. Así que el orgulloso no se debe de autoevaluar, dice aquí. Ahí le va otro punto.
tampoco nosotros debemos de reprobar a otro servidor de Dios. Yo estoy hablando de servidores de Dios, tanto servidores que están aquí como cualquier otra persona que es cristiana. No estoy hablando solamente, todo cristiano es un servidor de Dios. Nosotros no debemos de reprobar a otro servidor de Dios como si nunca fuera a mejorar ese otro hermano. No, yo no lo debo de reprobar, y eso está en la Biblia, y ahorita lo vamos a leer. No, yo no debo de reprobar ay, qué falta de espiritualidad del hermano Jesús, que le falta madurez. Ahora, si llegáramos a hacer un comentario como ese, habría que hacerlo desde la humildad de Jesús, desde la sabiduría de Jesús, con el propósito de una crítica constructiva y con el propósito de apoyar. ¿Por qué? Porque así lo manda la Biblia. Romanos 14:4, mire lo que dice. Romanos 14, traducción del lenguaje actual. Estoy usando las traducciones más actualizadas porque son las traducciones que tienen un vocabulario un poco más entendible. Porque Reina Valera fue escrita para España, para los españoles, y os habéis dicho, y todas esas palabras, porque es vocablo gallego, es vocablo. Por eso es que Reina Valera fue traducida específicamente para España. Por eso Jesús no hablaba así. Quiero decirles que Jesús no, de cierto os digo. No, Jesús no hablaba así. Esa es una traducción para España. Quiero decirle que Jesús tenía el vocablo hebreo, el vocablo griego, el vocablo arameo. Por eso es que cuando les decimos otro tipo de traducciones bíblicas, es para que entendamos un vocablo un poco más acorde a otras partes de Latinoamérica, Centroamérica. Es otro tipo de español. Bueno, en Romanos capítulo 14, versículo 4, en traducción del lenguaje actual, un vocablo más entendido para nosotros, dice: ustedes, antes de continuar, del versículo 1 habla de que no se use la palabra para contender sobre opiniones, a ver quién sabe más. Desde el versículo 1 habla de eso. Mucho cuidado con agarrar un versículo para contender sobre opiniones, a ver quién sabe más. Cuidado. Dice Romanos 14:4. Ustedes, dice, no tienen el derecho de criticar al esclavo de otro. Es el dueño del esclavo quien decide si su esclavo trabaja bien o no. Pablo está haciendo una alegoría de amo y esclavo, pero Pablo se está dirigiendo directamente al Señor de señores. Y nosotros le pertenecemos a Jesús. Yo no soy dueño de Nicolita, no soy dueño de Ubaldo, no soy dueño de Zulma, yo no soy dueño de Leti. El dueño es Jesús. Y Jesús, como dueño, Él es el que califica el servicio de cada uno. Yo no tengo el derecho de calificarlo, porque estas personas pueden mejorar con el tiempo si cometieron un error. Y nosotros somos muy crueles, los rechazamos y ya los reprobamos. ¿Qué hubieras pensado si hubieras estado cuando Pedro negó a Jesús? Y con la tecnología de hoy, Facebook. ¿Cómo hay gente hipócrita? Pues, publicaré y me iré lentamente. En la iglesia, ¿cómo hay hipócritas? Ese tal Pedro. ¿Qué hubiéramos pensado de David cuando pecó con Betsabé? María, que salió embarazada sin esposo. ¿Cómo la hubiéramos calificado? Somos bien crueles los humanos, muy crueles. Por eso el servidor de Dios debe de ser revestido, dice Colosenses capítulo 3, versículo 12, de humildad. Debemos de vestirnos de humildad. ¿Por qué? Porque somos crueles. Por eso dice, voy a volver a leer el versículo 14, el versículo 4 de Romanos 14. Ustedes, dice Pablo, ¿por qué? Porque había ciertos hermanos en la iglesia de Roma que tírele, yo sé más, que ese versículo lo tienen mal interpretado, yo. Y mire, quiero decirles que esta predicación no lleva dedicatoria, como decir, lo está diciendo por mí el pastor. Quiero decirles, Dios me va a juzgar.
voy a levantar mis manos para decir esto. Dios me va a juzgar, que este tema lo tenía preparado de mucho tiempo atrás. Bueno, ustedes no tienen el derecho de criticar al esclavo de otro. Es el dueño del esclavo quien decide si su esclavo trabaja bien o no. Así también Dios es el único que tiene poder para ayudar a cada uno a cumplir bien su trabajo. Porque no somos... Yo fui una de las personas que en la primera iglesia cristiana que llegué, había una hermana cantando que pegaba unos alaridos, la hermana, según yo muy conocedor, porque Cristo me rescató de un grupo de música mundana, y llego yo conocedor de música, notas y todo eso, según yo, ¿no? Y la hermana que estaba cantando decía, ¿quién le dijo a esta señora que canta? De no más. Y empecé yo a murmurar. Y al poco tiempo empezó un mover del Espíritu Santo. Y empezó el Espíritu Santo a ministrar por medio de la hermana. Y dije, ¿por qué se mueve el Señor si canta bien feo? Y yo la estaba descalificando. Y feísimo estaba cantando la hermana. Y el Espíritu Santo quebrantando a toda la iglesia. Y después voy con el pastor y le digo, ¿y por qué se movió el Espíritu Santo si la señora canta horrible? Y me dice el pastor, porque el Señor se manifiesta en los corazones humildes. En los altivos y arrogantes no. Ay, dije, lo dice por mí. Porque me cayó el chaleco. Pero yo iba llegando y empecé a aprender. Por eso dice Romanos 14:4, no repruebes a otro servidor. No, si le vas a hacer ver un error, hazlo con cuidado. Tendríamos que fluir en la humildad y en la sabiduría de Jesús para corregir en amor a otro servidor. Tendríamos que tener disposición de ayudar a otro servidor que realmente necesita corrección. Ahí le va la contraparte. El corregido debe de fluir en humildad y sabiduría de Jesús para aceptar la corrección también. ¿Alguien aquí alguna vez lo han corregido? Hablando del servicio a Dios, ¿alguien aquí lo han corregido? Yo recuerdo, hermanos, voy a contar esto. Cuando recién me convierto a Cristo, yo traía una cartera igual que igual de vacía, no, pero aquí traía una imagen grabada de la Guadalupana, aquí. Y yo recuerdo que cuando la saqué para ofrendar, pues ahí se miró. Y había una persona por un lado de mí y me miró. ¿Cómo agradezco a Dios la manera como me dijo? Jamás se me va a olvidar. Hermano, me dijo, ya cuando se acabó el culto, observé que en la ofrenda pues también ofrendaste. Observé tu cartera. ¿Puedo hacerte un comentario al respecto? Desde ahí yo voy mirando la postura, la humildad, el desarrollo. Sí, hermano. Antes de hacerte el comentario me dijo, ¿eres nuevo en el Señor? Sí, le digo, me entregué a Cristo hace 2 semanas. Ah, ya veo. Siéntate, me dice. Y me dio una explicación que me quedó tan clara, y me quedé tan satisfecho que dije, wow, este servidor de Dios, ¿cómo aprendo? Y a mí me viene en la mente el ejemplo de Priscila y Aquila cuando corrigieron a Apolo, ¿se acuerdan? Que llega y le dice, oye, y ahí habla, y repito, no lleva dedicatoria la enseñanza. Dios, que conoce los corazones, sabe que este tema, es más, este tema lo tenía hace más de 6 meses. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Filipenses capítulo 2, versículo 1 dice, repito, no lleva dedicatoria, pero al que le quedó, no, pero en el buen sentido, ¿no? En el buen sentido de aprender. A mí me queda. Filipenses 2:1, lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo?
¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Alguien tiene algún estímulo de que pertenece a Cristo? ¿Alguien está motivado porque Cristo es su Salvador? ¿Existe algún consuelo de amor? ¿Tienen algún consuelo que son consolados por el amor del Señor? ¿Alguien aquí? Bien, qué bueno, seguimos. Siguiente pregunta. ¿Tenemos en conjunto alguna comunión con su Espíritu? ¿Tenemos unidad con el Espíritu de Dios? Bueno, ahí va. ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Ahí lo dice, ¿eh? Digan amén también. Amén. El Señor está trabajando en eso. Díganlo, hermanos, tengan convicción. A ver, voy a hacer como que esto no pasó. Vamos de nuevo. ¿Tienen ustedes algún corazón tierno y compasivo? Díganlo con convicción. Hermanos, yo conozco sicarios que tienen un corazón compasivo con su gente, que a sus niños les llevan regalos. Hay cierta compasión en ellos. Híjole, hermano. Cuando nosotros venimos a Cristo, si todas las demás preguntas dijimos amén, 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 en la última pregunta, la compasión y la ternura se debe de desarrollar entre nosotros. Cuando tú ves a un hermano, ay, voy otra vez. Es que batallo con mis emociones. Las refreno para que no digan, ay, el pastor, qué linda persona. No, para que nadie tenga un más alto concepto de mí. Pero hay veces que yo observo hermanos, literalmente se los digo delante de Dios, y dentro de mí digo, qué ovejita tan tierna. Y hay veces que cometen algunas, voy a usar la palabra, tarugadas, y digo yo, mira, me está aprendiendo. No siempre digo eso, ¿eh? Hay veces que digo, ¡ay, el hermano! ¡Ay, la hermana! Bueno, dado que dijimos amén, amén, amén a esas preguntas, el versículo 2 dice, entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos en un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. ¿Quién? ¿Ubaldo mejor que yo? No inventen, ¿cómo va a ser eso? Sí, quiero que sepas que alguna cualidad Ubaldo tiene mejor que tú, pastor. Alguna tiene. Y Ubaldo debe reconocer que Héctor alguna cualidad tiene mejor que él. Y Héctor debe reconocer que alguna cualidad Richard la tiene mejor que él. Y Richard debe reconocer que Jesús tiene alguna cualidad mejor que él. Pastor, tú debes reconocer que los que están aquí, más de alguna cualidad tienen mejor que tú. ¿Cómo reconocerlos como mejores? Sí. No se ocupen, dice el verso 4, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren intereses en los demás. Ahora ahí va, verso 5. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a que aferrarse. Soy Dios, ¿por qué me voy a ser humano? Hijo, ve a morir por los demás. ¿Y cómo te vas a hacer hombre? ¿Hombre humano? Sí. Ay, ¿por qué? Vean. En cambio, dice el verso 7, renunció a sus privilegios divinos, la alabanza eterna siempre, santo, 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 los ángeles allá. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. El Señor nos dice, tengan ese sentir. La humildad en el servicio a Dios es una virtud que se tiene que ir desarrollando poco a poco. Poco a poco se tiene que ir desarrollando. La Biblia dice que el rey David, David el rey, cometió errores. Menciónenme dos de los más graves que cometió. El rey David.
asesinó, adulteró, censó al pueblo. ¿Se acuerdan que censó al pueblo? Que el profeta le decía: ¿para qué quieres contar a los soldados, rey? Es que cada vez que vamos a la batalla ganamos. No los cuentes, porque contar los soldados es como pensar: ganamos porque somos muchos. No, no ganamos porque somos muchos, ganamos porque Dios está con nosotros. Y los contó de todos modos. Y el Señor, miren, se lo arregló. A pesar de sus errores, cada vez que Dios corregía a David, híjole, qué actitud humilde. Lávame más y más de mi maldad, Señor, por favor. Límpiame, Señor. La regué aquí, la regué allá, por favor, quítame esto. Quítame toda esa suciedad, mas no me quites tu Santo Espíritu, por favor. Salmo 51, Salmo 32. ¡Qué humildad! O sea, humildad no quiere decir que nunca te vas a equivocar. Humildad es que reconozcas cuando te equivocas y pongas todo tu empeño en no volver a hacerlo. Dice la Biblia que el rey David anhelaba siempre mantener la humildad y anhelaba gente humilde en su equipo. Salmo 101, verso 1, palabra de Dios para todos. Salmo 101, verso 1, palabra de Dios para todos. ¿Sabe por qué hay familias que no se hablan entre hermanos de la misma padre y madre? Hace poco traté el caso de un pleito que hubo porque se estaban peleando por 1 metro de tierra que otro hermano le hizo el cerco por dentro de su propiedad y estaban para matarse, cristianos los dos. Cristianos los dos, por 1 metro de tierra. Para matarse. Gracias, hermano. Y le decía yo al hermano: déjale el metro de tierra. ¿Pero y por qué? Déjale el bendito metro de tierra, dáselo. ¿Pero y por qué? Santo. Y mira cómo están ahorita. Están de pique, no hay paz familiar por un bendito metro de tierra. Maestro, di a mi hermano que parta su herencia conmigo. Hombre, ¿quién te dijo que vengo a repartir herencias? Salmo 101, verso 1, palabra de Dios para todos. Dice: cantaré al fiel amor y a la justicia. Quiero cantarte a ti, Señor. Estudiaré cómo vivir una vida pura. ¿Cuándo vendrás a mí? Viviré honestamente aún dentro de mi propio hogar, Señor. No contemplaré con mis ojos lo vergonzoso. Detesto a la gente que lo hace. Yo no lo haré. No tomaré parte en nada deshonesto. No haré nada malo. Pediré que se calle al que hable mal a espaldas de otro. No me siento a comer con el de mirada altanera y que se cree mejor que los demás. Miraré con agrado a la gente leal. La invitaré a vivir junto a mí. Solo gente honesta estará a mi servicio. Es el servicio de lo que estamos. Gente honesta a mi servicio. Entre las cosas que David anhelaba era honestidad, integridad, transparencia, lealtad, humildad. De las cosas que Dios más detesta está la altivez. Solo por mencionar Proverbios 6:16, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abominan su alma. Los ojos altivos los detesta el Señor. No debe de ser competencia el servicio a Dios. Un día alguien me dijo: pastor, yo anhelo algún día predicar como usted. Uy, le digo: ¿qué estándar tan bajo tienes? No, hermano, no anheles predicar como yo. Anhela predicar muchísimo mejor. Y yo les digo delante del Señor, yo me gozo cuando escucho predicar a otros hermanos. Y me da tristeza cuando algunos se enteran que no va a predicar el pastor y no vienen.
No nos echen a perder. Proverbios 18:12, en palabra de Dios para todos. Proverbios 18:12, palabra de Dios para todos. Dice: tras el orgullo viene la ruina, tras la humildad los honores. ¿Qué otro? Que Dios, dice en Corintios, que Dios sea. Ayer platicaba con un hermano que llegó a mi casa, me decía: pastor, años atrás me congregué en casa de oración, ahorita estoy en otro lugar, ando en líos, pastor, me amenazaron de muerte. ¿Dónde andas, muchacho? ¿Dónde andas? Nos pusimos a orar ahí en la calle. Lloraba con una necesidad. Tras el orgullo viene la ruina, tras la humildad los honores. Qué bueno es cuando Dios te exalta. Mi pastor, mi primer pastor, él es del Salvador, y su pastor de él, creo que era de Honduras, y era jugador de gallos, y se había metido en muchos problemas por andar jugando gallos, y a otros pastores le habían dicho: hermano, déjate de cosas. No quería, y un día se fue a otro país a jugar, se fue a Honduras, que porque allá nadie lo conocía. Y dentro del público no faltó quien gritara: yo le voy al gallo del pastor porque ese gallo está ungido. O sea, lo que les quiero decir es que donde quiera que vayamos no va a faltar quien sí te conozca. Y el orgulloso, ruina; el humilde, honores. Faraón se creía superior al pueblo de Israel. El rey Usías se creyó superior a los sacerdotes del pueblo de Israel y quiso quemar el incienso. Lo voy a leer así de rapidito. Segundo de Crónicas 26:16. Segundo de Crónicas 26:16. Dice en segundo de, leo Reina Valera 60, dice: mas cuando ya era fuerte, aquí habla del rey Usías, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Qué triste. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer el incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Un orgulloso que es reprendido, y el orgulloso no quiere y no quiere y no quiere, se va a molestar. Se va a molestar. Pero tras la molestia, si la corrección fue bien hecha, tras la molestia viene el trato de Dios. Y ahí es donde debemos de tener cuidado. Le brotó la lepra, porque él quería quemar el incienso. No usurpes una labor que Dios. O sea, reconoce que hay labores que a otros se le dan mejores que a ti. Reconoce que otros tienen un llamado que tú no lo tienes. Eso es humildad. No, ¿y por qué yo voy a quemar el incienso? Y lo reprendieron los sacerdotes y se molestó. La lepra le brotó en la frente, dice el verso 20. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también, el rey, se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Hebreos 12:8. Jehová tu Dios reprende y castiga a los que ama,
azota a los que recibe por hijo. Si no te disciplina, no eres su hijo. Así lo dice. Tú puedes mirar a alguien, pero y Dios no le hace nada. ¿Por qué? Y hace. La Biblia dice, solamente hay dos razones para que Dios no le haga nada. Una, está gozando de la misericordia de Dios porque Dios le está dando un tiempo para que se arrepienta. Dos, no es su hijo. No es su hijo. Dios azota y reprende a sus hijos. Dice el versículo 21: así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Miren la consecuencia: por la soberbia, la altivez, el orgullo. Qué triste. ¿Cuántos recuerdan a Amán, aquel siervo del rey Asuero? ¿Se acuerdan? Él tenía un cargo. Cuando él salía a los alrededores del palacio del rey Asuero, todos le hacían reverencia. Pero había un judío llamado Mardoqueo que no se inclinaba. Y le dijeron: ¿ya te diste cuenta que Mardoqueo no se inclina ante ti cuando tú sales? A ver, ¿quién no se inclina ante mí? Ese judío que está allí. ¿Tú no te inclinas ante mí? A ver, voy a salir, inclínate. Y el judío: ¿por qué no te inclinas? No es altivez ni soberbia, le dice el judío. Es que he prometido inclinarme solamente ante Jehová mi Dios, no ante un hombre. Entonces el otro dice: inclínate. No me inclinaré a hombre alguno, solo a Dios. Entonces no solamente quiso mandar matar al judío, sino que a todos los judíos. ¿Se acuerdan? Porque él se creía superior. Es la misma historia de los nazis. Hitler, superior. Una sola raza, superior. Puro blanco, ojo azul. Los prietos no queremos a ninguno. Es lo mismo. ¿Cree usted que hay iglesias cristianas que solamente aceptan a congregantes de clase media alta para arriba? Sí hay. Los albañiles y todo el pata blanca y todo, a otra iglesia. Allá váyanse al Represo. Allá váyanse a casa de oración con el pastor Gonzalo. Hermanos, sí hay. Y Santiago dice: cuando veas a alguien que entra con anillo y ropa espléndida, procura no darle los primeros lugares, y procura que si entra un albañil, tú atrás, allá, tú para allá, quítate. Cuidado. El orgullo. Los servidores de Dios, cuidado. Por eso es que yo les digo, hermanos, cuando el pastor no predique, por alguna razón que va a las misiones o va a algún otro lugar a predicar, y la iglesia se entera de que el pastor no va a venir, no crean que me hacen un bien con no venir. Nos están empujando a la soberbia, nos están empujando al orgullo, nos están echando a perder. Si nadie predica como el pastor, yo no voy. Ni que Dios nada más hablara por medio del pastor. No hagan eso, no nos echen a perder, porque Dios puede hablar. Voy a decir algo con mucho respeto por aquellos que me ayuden a predicar. Dios habló por medio de una burra. O sea, yo también voy incluido ahí, pues. Proverbios 13:10 en Reina Valera 60 dice. Proverbios 13:10 en Reina Valera 60 dice: ciertamente la soberbia concebirá contienda. Donde hay soberbia, va a haber pleito. Eso es de cajón. Matrimonios otra vez. Uno que sea soberbio, ya se encendió la bomba. Matrimonios otra vez. Uno que sea humilde en un matrimonio, busca la paz. Uno que sea humilde. Y en tu matrimonio normalmente tú ya sabes quién es el que pide perdón. En tu matrimonio ya lo sabes. Normalmente quién es el que busca la paz. Normalmente tú ya lo sabes quién es.
Voy a volver a leer, dice Proverbios 13:10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas en los avisados está la sabiduría. Los avisados, ¿qué quiere decir los avisados aquí? Los avisados son aquellos que con humildad aceptan el consejo. Hey, no seas contencioso, mira, procura ser así. El avisado y el que toma el consejo y lo pone por obra, haya sabiduría. Pero el contencioso, el altivo, siempre está en pleito. ¿Por qué? Porque el altivo no deja margen al error. Tú eres la equivocada, mijita, tú eres. Viejo, ¿cuándo vas a reconocer una culpa tuya, viejo? Tú, fíjate, tú eres. Viejo, una nada más en la vida quiero que reconozcas. Una reconoce en toda tu vida nada más. Tengo ganas de que un día me digas, hoy me equivoqué. O viceversa, la señora. Los orgullosos. El orgullo, hermanos, es un cáncer perverso. Es un cáncer perverso que destruye, provoca contienda, destrucción, desunión. Es pésimo. Y en la obra de Dios debemos nosotros de no ser partícipes. Y si nos tocó el orgullo, hay que eliminarlo, hay que aplicarle el antídoto, una buena dosis de humildad, venir ante el Señor. La manera en cómo abordamos cada situación en el servicio a Dios entonces hace la diferencia. Uno, que sea humilde. Vamos a ver, Pablo escribe, apuntando para el final, escribe la carta a los filipenses y escribe al líder de la iglesia en Filipos. Había una situación de contienda entre dos servidores en la iglesia. No querían arreglarlo. Vamos a leer Filipenses 4:2. Nueva traducción viviente, por favor, mi hermana de proyección. Filipenses 4:2. Había un pleito entre dos hermanas servidoras de la iglesia de Filipo. Y el encargado, el pastor de la iglesia de Filipo, hermana, es muy notorio tu desacuerdo con la hermana. ¿Puede ser intencional en arreglarlo? ¿Quién, yo? Que me pida perdón primero ella. Para que vea que los asuntos que se tratan en la predicación son ejemplos que vienen de tiempo atrás. Filipenses 4:2. Ahora les ruego a Evodia y a Sintique, así se llamaban las señoras, Evodia y Sintique. Les ruego, dado que pertenecen al Señor, son cristianas, son servidoras, que arreglen su desacuerdo. Arréglenlo. Ahí va el consejo para el pastor, verso 3. Y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a esas dos mujeres, porque trabajaron, aquí trabajaron, son servidoras, porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Trabajaron una vez más junto con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Son siervas de Dios. Nadie aquí puede negar que Evodia y Sintique son fieles servidoras de Dios. Pero traen una rencilla que no la quieren arreglar. Causa orgullo, causa ausencia de humildad. Son servidoras, pero no quieren arreglar eso. Ahora dice el versículo 4: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense, alégrense, porque esas situaciones nos ayudan a mejorar. Pero ¿cómo me voy a alegrar, Señor, si me lo está haciendo de cuadritos Alégrate, pastor. ¿Por qué? Porque es una prueba que Dios te está poniendo para que crezcas. Pero lele. Sí, lele. ¿Alguna vez has orado al Señor y le has dicho: Señor, aquí tu siervo, haz de mí lo que quieras, ayúdame a crecer, Señor? ¿Alguna vez has orado algo así? Ajá, y cuando Dios te mete al molino para ayudarte a crecer, ¡ay, Señor! ¿Por qué no me dijiste pues que te llevara al crecimiento? Sí, pues no grite pues, aguante vara. Voltee con alguien y dígale: aguante vara. Aguante vara. No es fácil pues. Estén siempre llenos de alegría. Y dice el versículo 5: que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen, considerados. Recuerden que el Señor vuelve pronto.
Esta misma carta, el capítulo 2, se cree que va enfocado a esas dos señoras. Estamos leyendo el capítulo 4. El capítulo 2 se cree que va enfocado a esas dos señoras. Dice el capítulo 2, verso 3 en la Nueva Traducción Viviente. Capítulo 2, versículo 3. Dice, de esa misma carta dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Lo más probable es que este versículo entonces fue para ellas dos. Algunos comentaristas bíblicos creen que llevaba esa dedicatoria, ahí sí. Egoísmo. Algo había ahí, uno con el otro. Tiene que haber una parte humilde, hermanos. En un matrimonio, y dale, pastor, que no hay reunión para matrimonios. Bueno, en un matrimonio puede haber un caos por meses. Y no se hablan, porque cada quien está en su burra. Y no se hablan. Y puede dormir uno en un cuarto y el otro allá en el corral con el burro. Y no se hablan. Y cumplen con sus deberes en ciertas partes, no en la intimidad, pero cumplen con el deber. Hacen comida, que se sirva si quiere, y si quiere comer que come, y si no que no coma. Y cumplen con sus deberes, pero el orgullo ahí está. Y pueden pasar meses hasta que uno se harta de eso y dobla sus manos en humildad y busca la paz. En el servicio a Dios, dice, procura ser tú el que eres humilde. Procura. Evodia y sentí que no quería ninguna de las dos doblar las manos. El ego de este versículo 3 probablemente es que estas mujeres se desaprobaban una a la otra en su servicio y andaban de aquí para allá desaprobándose una a la otra en su servicio. Se dañaron sus corazones y andaban buscando la aprobación de la iglesia. ¿Verdad que yo me...? No, y andaban buscando. Por eso dice ese versículo 3 de Filipenses 2. No lo hagan por contienda. No, arreglen eso. Y en el capítulo 4 le dice al pastor, ayúdalas. No quieren, ayúdalas. No le vaya a brotar la lepra en la frente y vaya a morir aislada. Cuidado, procuremos desarrollar la humildad, amados hermanos. Es mejor hacer equipo con los humildes. Vale más compartir siempre. Leo Romanos 12, 16. Miren, hermanos, es parte del proceso. Nosotros tenemos que ir creciendo. Le voy a decir algo. En nuestro matrimonio voy a darles una perla privada de mi vida privada. Les voy a regalar algo. He aprendido a desarrollar esa parte de la paz en mi matrimonio, no por iniciativa propia. Dios me ha enseñado por medio de mi esposa, cuando ella guarda cordura, cuando ha habido alguna diferencia, que no la llevamos a los extremos por la gracia de Dios. Cuando ya haya habido alguna diferencia y ella guarda cordura, ella evita. Ella aprendió de ciertos años y yo noté eso. Y Dios me enseñó y me sigue enseñando. Y todo eso uno aprende para irlo aplicando. Por eso en Romanos 12, 16, en Reina Valera 60, apuntando ya para el final, dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Asóciate, júntate. El que anda con lobos, asóciate con los humildes. Asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No te autocalifiques tú, porque te vas a dar un 100, te vas a dar un 10. Deja que otros te califiquen, principalmente Dios. Romanos 14, 4.
Las bienaventuranzas del Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Bienaventurado aquel que reconoce que su estado espiritual está decadente. Buen punto de partida. Ya reconoció que está mal. Buen punto de partida, mi niño. Venga para acá, dice Dios. Bienaventurado, porque acaba de reconocer: ahora en mis brazos yo lo voy a llevar por el buen camino. Pero aquel que se aferra y dice: no, pues ese ¿cómo se le ayuda? Termino con una pequeña historia. Se dice de un servidor de Dios que su piedra en el zapato era la altivez, el orgullo y la superioridad. Pero vino a Cristo y seguía batallando con la altivez, el orgullo y la superioridad. Y dale que dale, el pastor ahí, hermano, trabaja en esa área, hermano. Es muy notorio que eres altivo y orgulloso. Un día este hermano dijo: Señor, a partir del próximo domingo voy a poner todo mi esfuerzo en ser humilde. Pero ¿y si nadie lo nota? ¿Sí entendió ahí la contraparte? ¿Y si nadie lo nota? O sea que seguía batallando. O sea que hay que tratar de ser humildes. Lo noten o no, tú haz tu mejor esfuerzo. Alguien lo va a notar en algún momento. Lo noten o no. El servicio a Dios se requiere de gente así. Forjar la virtud de la humildad te va a costar. Para practicar la humildad, termino con esto y oramos. Para practicar la humildad, ¿a dónde crees que Dios te va a llevar? ¿A dónde? Para practicar la humildad, ¿a dónde creen que Dios los va a llevar? A la humillación, a la ofensa, al roce, al chispazo de espada, chin, chin, espadas, chispas. Cuando aprendiste a nadar, ¿a dónde tuviste que ir? Al agua. Nadie aprendió a nadar afuera del agua. Cuando aprendiste a manejar, tuviste que subirte a un carro. Mayormente si era estándar, clutch, se apagaba. Nadie aprendió a manejar de afuera de un carro. Nadie. Nadie va a aprender a desarrollar la humildad de afuera de los chispazos. Nadie. Vamos a desarrollar la humildad adentro de la fogata. ¿Quieren que Dios les ayude a ser humildes? Ya les tomaron una foto. Cierra tus ojos. Ponte sobre tus pies. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Dejé como 10 citas bíblicas. El chispazo de Pablo y Bernabé. Bueno, Señor, ¿cuánto nos hace falta aprender, Señor? ¿Cuánto necesitamos corregir y aprender? A veces creemos que sabemos y no sabemos nada. Cuán grande ejemplo de humildad en ti, mi Señor Jesús. Y nosotros siendo la criatura, tú siendo el creador, viniste a darnos ejemplo de humildad. Y nosotros siendo las criaturas batallamos. Ayúdanos a desarrollar, Señor, esa virtud, porque se requiere en tu obra, se requiere de obreros humildes, se requiere de personas que desarrollen. Ayúdame a mí, Señor, ayúdame a mí, Señor. Sé que sin ti no lo lograré.
Ayúdame, Padre. Ayuda a mis hermanos que están aquí. Ayuda a los que están detrás de cámara, Señor. Ayúdalos, Padre. Ayúdalos, Señor. Nadie se puede graduar de una carrera sin entrar al estudio. Ayúdanos, Padre. La mies es mucha, los obreros pocos. Y es en el proceso, Señor, que vamos siendo formados. Tu siervo Pablo tuvo encuentros con Bernabé, tuvo encuentros con Pedro. Se reprendían incluso públicamente. Corrige eso. Corrígelo. Y mira cómo ahora ellos escriben cartas de eso que aprendieron, Señor. Ayúdanos, Padre. Te necesitamos, Señor. Que se levanten tus siervos en esta obra, dispuestos, Señor, a servir. Que se levanten tus siervos, Señor. En el nombre de Jesús. No tengas temor a ser formado. No tengas temor. Estás en las manos de Dios. Él no va a hacer nada para dañarte. Al contrario, todo lo que Él haga, su palabra dice, y todo lo que pasa a los que aman al Señor, obra para bien. No tengas temor levantarte. No tengas temor enfilarte al servicio de tu Rey. No tengas temor a la formación. No tengas temor al proceso. Si estás en sus manos, estás en el lugar más seguro. Señor, fortalece tus hijos, fortalece tu iglesia, fortalece tus servidores, fortaléceme a mí, fortalece mi esposa, fortalece cada servidor tuyo, cada pastor, cada líder, Señor. Porque trabajamos con tu pueblo, con tu iglesia, con diferentes temperamentos, con diferentes opiniones. Ayúdanos, Padre. Qué honor servirte a ti, Señor. Qué honor. Si estos desacuerdos los pasamos en el trabajo secular y aún así se nos termina el trabajo secular y buscamos otro porque tenemos necesidad de eso, ¿cómo no buscar servirte a ti, Señor? Si tú eres el mejor patrón, nadie paga mejor que tú, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado el enorme privilegio. Nos has llamado por nuestros nombres y nos has dicho: a ti te encomiendo esta labor. Procura con diligencia presentarte ante mí como obrero que no tienen de nada de qué avergonzarse, sino que traza bien y vive la palabra de verdad. Procura con diligencia ser aprobado. Esfuérzate y sé intencional, porque te he llamado por tu nombre. Procura desarrollarte en todo lo que aprendes de mi palabra. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. A ti la gloria por siempre, Señor. Amén y amén. ¿Le puedes dar un aplauso fuerte al Rey?